Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar de la argumentación y la contraargumentación. Es un tema muy importante para las personas que desean trabajar textos argumentativos como ensayos, como proyectos de investigación y cualquier producto que requiera de la construcción de una reflexión propositiva a partir de los argumentos y los contraargumentos. Entonces, para empezar, es importante aclarar la diferencia entre los dos conceptos. La forma que adquieren los textos argumentativos dependerá del tipo de argumentación que siga o que se proponga. Digamos que en últimas, la forma del texto argumentativo responde a un objetivo, responde a un deber ser y también responde a una intencionalidad por parte del argumentador, de la persona que está escribiendo ese producto. Entonces, vemos en pantalla cómo la argumentación tiene dos modelos. El modelo secuencial, que es aquel modelo al cual hemos estado acostumbrados, incluso desde la época de la educación básica o el bachillerato. La argumentación secuencial consiste en la acumulación de argumentos a favor o en contra de una tesis. Entonces, en ese orden de ideas, es importante tener en cuenta que la persona que está desarrollando la argumentación secuencial tiene un objetivo y es persuadir y convencer a la persona que lee sobre el punto de vista del argumentador. Es decir, que el argumentador tiene una tesis, tiene una idea y a través de unos argumentos a favor de esa idea, pues quiere implantar una idea en la persona que está leyendo. Ese es el modelo secuencial. Y por este lado, vemos un modelo de argumentación dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Pues consiste en una argumentación que posee tesis y contratesis, es decir, la tesis, que es la idea, y la contratesis, que es lo opuesto a esa idea. Y también vemos que hay unos argumentos y hay unos contraargumentos. Es decir, hay unos argumentos que plantea el argumentador o la persona que está redactando, llamémoslo redactor, ¿sí? Y también presenta unos contraargumentos. ¿Cuál es la diferencia entre una argumentación secuencial y dialéctica? Que la argumentación dialéctica eh, es la posibilidad de poder construir consensos, de poder construir realidades conjuntas. Es decir, que no siempre quien escribe una argumentación secuencial es quien tiene la razón. O ese texto o el producto de ese texto se vende, se muestra, se enseña como una verdad absoluta, única e irrefutable. Entonces, en ese orden de ideas, es importante tener en cuenta que la dialéctica o la contraargumentación es esa herramienta que nos permite argumentar una tesis y una contratesis, unos argumentos a favor de esa tesis y mostrar unos argumentos diferentes a los argumentos de la tesis. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo de este tema cómo se construyen los contraargumentos que responden al modelo de la argumentación dialéctica. Entonces, así un texto argumentativo puede ser secuencial, que como les dije, es el modelo que incluso muchos tuvimos a bien desarrollar y trabajar en la educación básica secundaria. Entonces,
El modelo secuencial presenta un tema o una idea, que es lo mismo. Está la tesis, ¿sí? Esa tesis puede ser afirmativa, esa tesis se puede plantear a través de una pregunta. Entonces, la tesis es como el propósito que persigue ese texto argumentativo. Y por otro lado, vemos la demostración. La demostración se hace a través de unos argumentos. Esos argumentos pueden estar a favor o en contra de esa tesis. Entonces, si nosotros manejamos, por ejemplo, una tesis que tiene como tema principal el aborto, yo podría decir, por ejemplo, que estoy en contra del aborto, ¿sí? Esa es mi tesis. Entonces luego viene la demostración de mi tesis. O mejor aún, voy a plantear una tesis un poco más completa. eh, para decir, no voy a decir que estoy en contra del aborto de manera directa, pero sí lo puedo decir de otra manera. Abortar va en contra de el derecho a la vida. Entonces ahí yo ya tengo una tesis que efectivamente me está queriendo decir que no estoy a favor del aborto. Pero luego viene un momento de demostración y eso se hace a través de unos argumentos. Entonces, esos argumentos que voy a utilizar en esa tesis que acabo de plantear, que el aborto va en contra del derecho a la vida, pues son argumentos que van a ir a favor de esa tesis. En ese caso voy a hablar en contra del aborto. Voy a hablar de aquellos puntos negativos, aspectos negativos, puntos en contra que puede tener el procedimiento de un aborto para la salud del niño o para la salud, en este caso, de la madre, ¿sí? Y de ahí en adelante, todos los argumentos que hacen parte de una demostración, como ya lo hemos visto, fuentes oficiales, argumentos de autoridad, causa y efecto, comparación y contraste, ejemplos, citas, datos, fechas, todos aquellos elementos que nos permitan mm, justificar una argumentación. Y finalmente vemos aquí la conclusión, que como ya lo hemos visto en otras clases y encuentros, la conclusión debe fundamentarse en función de la tesis. Recuperar esos argumentos más interesantes o que le aportan más al tema y a partir de allí elaborar la conclusión. Entonces, si yo planteé que el aborto va en contra del derecho a la vida, pues tengo que concluir por qué el aborto va en contra del derecho a la vida. Y eso se hace a través de la recuperación de algunos argumentos. Ese es el modelo secuencial, ¿sí? El modelo convencional, el modelo que hemos replicado por mucho tiempo. Y ahora vamos a ver cuál es el modelo de la contraargumentación o la dialéctica. De igual manera, existe la presentación de un tema, ¿sí? Voy a hablar de determinado tema. Luego viene la tesis, o sea, la idea central, el tema, eje. Y por acá encontramos la contratesis, lo opuesto a la tesis. Entonces, si vamos nuevamente a hablar del aborto, que está en contra del derecho a la vida, yo puedo plantear una contratesis opuesta a el tema que acabo de mencionar. Entonces, el aborto es decisión de la mujer gestante, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
eh, una cosa como que cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿sí? Entonces miren cómo yo ya planteo una tesis y una contratesis. Y luego, más adelante, viene aquí la demostración o el cuerpo argumentativo. Entonces, ese cuerpo argumentativo hay que hacerlo a través de estos argumentos. Ojo, porque estos argumentos deben responder a la tesis, ¿sí? Esos argumentos deben responder a la tesis. Y por acá vemos unos contraargumentos. Estos contraargumentos tienen que justificar la contratesis, ¿sí? Tienen que ir relacionados con la contratesis. Los argumentos con la tesis y los contraargumentos con la contratesis. Y finalmente, la conclusión. Bien, quizás no encontremos en en un texto argumentativo dialéctico, quizás no encontremos una conclusión definitiva. ¿Por qué? Porque la dialéctica eh, permite el diálogo de saberes, la construcción colectiva de verdades, si es que se puede mencionar de esa manera. Entonces, las conclusiones son más de manera reflexiva. Las conclusiones apuntan a que mm, el escritor, el articulista, el redactor o el argumentador no, no es quien tiene la verdad absoluta, sino por el contrario, el argumentador, el redactor, el escritor está promoviendo el diálogo de saberes para que quien lea construya su propio modelo, construya su propia verdad. En últimas, ese vendría siendo como el propósito de la argumentación dialéctica. Entonces vamos a analizar un texto que traigo a manera de ejemplo para ver cómo se presenta el argumento y el contraargumento, la tesis y la contratesis. Bien, entonces prestemos atención. Entonces vamos a ver este ejemplo. Dice tesis. La tesis plantea la obligatoriedad del casco, eh, aumenta la seguridad de los ciclistas. Repito, la obligatoriedad del casco aumenta la seguridad de los ciclistas. Entonces, la tesis aquí es que hay que obligar a que los ciclistas usen el casco para que estén más seguros. Entonces, esa es la tesis, o sea, el tema central del cual va a hablar el texto argumentativo dialéctico. Vamos con el primer argumento. ¿Sí? El argumento tiene que defender esa tesis. Entonces, ¿cuál es el primer argumento que defiende esa tesis? Dice así: el uso del casco puede evitar lesiones importantes e incluso salvar vidas. Reduce considerablemente la gravedad de los incidentes que se producen en la carretera. Diversos trabajos indican que a una velocidad de 15 kilómetros por hora, el casco disminuye en un 90% la energía aplicada sobre la cabeza. Estos datos indican que es recomendable que los ciclistas de todas las edades utilicen el casco de manera continuada. Entonces miren cómo presentan un dato, ¿sí? Es clave que usted en una argumentación o en una contraargumentación exponga elementos de juicio, fuentes oficiales, fuentes de autoridad, datos que le permitan a usted poder establecer una contrastación y por lo menos que generen una inquietud en quien lo lee. Entonces, vemos que el primer argumento defiende esa tesis a través de un dato muy diciente. Dice que diversos trabajos indican que a una velocidad de 15 kilómetros por hora,
el casco disminuye en un 90% la energía aplicada sobre la cabeza. Es decir, que el casco puede evitar que usted sufra lesiones graves sobre su cabeza. Eso es muy importante porque hay una cifra. Está citando un estudio, ¿sí? Entonces, miren que son datos, aquí hay una fuente que es consultada y finalmente se comparten esos datos. Entonces, ahora veamos la contratesis y el contraargumento. Entonces, si bien la tesis anterior decía que la obligatoriedad del casco aumenta la seguridad de los ciclistas, la contratesis dice que la obligatoriedad del casco no aumenta la seguridad de los ciclistas. Vea que está en contra, ¿verdad? Entonces, sí, pero ¿quién es usted o en qué fundamenta su contraargumentación? ¿Cuál es el contraargumento que utiliza usted para defender esa contratesis? Pues dice que no es necesario el uso del casco para evitar los accidentes. De hecho, la mayoría de los ciclistas fallecidos han sido realmente arrollados por un automóvil mientras circulaban en carreteras anchas, con buena visibilidad y en tramos rectos, sin que el ciclista hubiera cometido ninguna infracción. Entonces, miren que aquí utiliza un contraargumento que a mí me parece un poco más extremo, ¿sí? Claro, para poder tumbar el argumento, usted necesita tener un contraargumento igual o más contundente que el argumento. Entonces, miren que aquí ya están equiparando la bicicleta versus los vehículos como los automóviles. Entonces dicen que no es necesario el uso del casco para evitar accidentes, porque aún usando casco frente a un vehículo como un automóvil, el ciclista tiene todas las de perder. Eso es lo que le están diciendo, ¿sí? Así vaya en una autopista de 6 carriles, ¿sí? Y el ciclista vaya por su derecha, el casco no le va a servir de nada si un automóvil lo arrolla. Eso es lo que se está planteando allí. Ahora vamos a ver el argumento 2 de la primera tesis, que defiende la obligatoriedad del casco. Dice, el casco reduce hasta en un 90% los índices de lesiones, un 86% los casos de pérdida de conciencia, el 40% de los fallecimientos y el 20% de las lesiones totales. Estos datos indican que es recomendable que los ciclistas de todas las edades utilicen el casco de manera continuada. O sea, sigue dando y aportando más datos sobre la misma tesis. Pues mire que aquí ya no habla que solamente a una velocidad de 15 kilómetros por hora, pues el uso del casco puede evitar en un 90% lesiones, ¿sí? Sino que aquí ya está diciendo que no solamente eso, sino en un 86% puede evitar la pérdida de conciencia, ¿sí? Y en un 40% los fallecimientos. Entonces aquí ya le está diciendo con otros datos que no es tan así como que lo atropelló un vehículo y lo mató de inmediato, no. Aquí está diciendo que el casco también puede evitar en un 40% que la persona fallezca, ¿sí? Y un 20% de lesiones totales. Entonces, miren que son datos que hablan, ¿sí? Que siguen defendiendo la tesis inicial. Ahora veamos la contratesis, o mejor, el contraargumento de la contratesis. Un contraargumento, un segundo contraargumento mejor. Entonces dice que el impacto de un auto a 46,5 kilómetros por hora puede liberar una fuerza capaz de elevar al ciclista a una altura de 13 pisos, por lo que usar o no el casco
no supone un beneficio significativo. Además, si buscamos ejemplos reales, nos encontramos con que en países como Australia, Nueva Zelanda, la obligatoriedad del casco ha hecho que baje hasta en un 30% el número de ciclistas, mientras que las lesiones graves de cabeza han sido disminuidas ligeramente. Junto con esto, las autoridades australianas han reconocido que el hecho de que haya disminuido el número de ciclistas sin que se reduzca la tasa de accidentes implica un aumento del riesgo para la persona que continúa usando la bicicleta. En resumen, ¿qué nos están diciendo aquí? Aquí ya se ponen más extremos todavía, digamos, más violentos. Entonces, aquí le están diciendo que un vehículo a casi 50 kilómetros por hora puede elevar a un ciclista a una altura aproximada de 13 pisos, por lo cual usar un casco o no, pues no va a darle un beneficio eh, al ciclista porque puede caer sobre cualquier parte del cuerpo, lesionarse o sencillamente morir. Ya. Pero además da otro argumento, que es un ejemplo. Ese argumento es un ejemplo donde menciona Australia, Nueva Zelanda, donde dice que la obligatoriedad del casco ha hecho que baje o mejor, se, se pierda el estímulo a montar bicicleta porque a la gente no le gusta usar casco. ¿Sí? Entonces, para no tener que ponerse el casco, pues sencillamente no sale a montar bicicleta, no usa la bicicleta. Bien. Entonces vamos a ver la conclusión. Recuerden que la conclusión está y se redacta, se plantea en función de los argumentos y los contraargumentos. Entonces miren que la conclusión número 1 dice que por todo esto podemos concluir que es beneficioso el uso obligatorio del casco, ya que aunque no elimine totalmente los riesgos de los ciclistas, especialmente frente a los automóviles, sí está comprobado que disminuye la fuerza de las caídas y que por lo tanto sirve para proteger la vida de los ciclistas. Entonces miren cómo en un tono conciliador yo o la persona que escribe mejor plantea una conclusión donde dice, sí, está bien. No se puede negar que frente a un automóvil, pues un ciclista tiene desventaja. Pero sin embargo, el casco sigue siendo una opción que minimiza el impacto, que minimiza las consecuencias. Ahora veamos la conclusión 2 que está en función de los contraargumentos. ¿Sí? Dice aquí, nosotros en cambio concluimos que no es beneficioso el uso obligatorio del casco, ya que aunque se aminore el efecto de las caídas de los ciclistas, no ayuda mucho frente a un accidente de tránsito entre una bicicleta y un automóvil. Además de que se ha comprobado que su uso obligatorio solo sirve para desincentivar el uso de la bicicleta y así aumentar el peligro de los ciclistas. Entonces miren que aquí recogieron los dos contraargumentos y los plantearon a manera de conclusión. Recuerden, la conclusión siempre en un texto argumentativo se plantea para promover una, ¿cómo les digo? Para promover el diálogo, ¿sí? Pa- para promover, mm, tras el diálogo que establecieron quienes representaban ambas posturas, cada uno saca sus conclusiones, considerando los argumentos de la otra parte. En este caso, ninguno fue capaz de convencer al otro del todo, pero hay que señalar que perfectamente podrían haber concluido lo mismo, llegando a un consenso. Entonces, como lo mencioné en un principio, la dialéctica es el diálogo de saberes
que permite generar una reflexión, generar una construcción colectiva de saberes, de posturas. No tiene una verdad absoluta o definida, y particularmente se utiliza, por lo menos eh, en los géneros periodísticos, particularmente en los géneros académicos, eh, que es donde más se motiva y se debe promover la reflexión crítica, eh, y la reflexión consensuada. Entonces, espero que esta explicación haya sido lo suficientemente esclarecedora para identificar mm, cómo poder plantear un contraargumento en función del argumento, cómo plantear una contratesis en función de una tesis y cómo plantear unas conclusiones, ya sea en función de la tesis o de la contratesis. Es muy importante tener en cuenta ese esquema y la diferencia entre el modelo secuencial y el modelo dialógico. Muchas gracias.